¿Qué va a pasar con la justicia virtual después de ya superada la pandemia del COVID-19? Pues ese es el tema que vamos a tratar a esta hora de la mañana en Caracol Ahora, y esto por una decisión de la Corte Constitucional, pues donde cambian un poco las reglas de juego. Vamos a saludar a dos abogados. El primero es Felipe Caballero, abogado penalista, y saludamos al doctor Caballero, al doctor Jairo Herrera, perdón. Ya vamos a tener conexión con el doctor Felipe Caballero. Doctor Herrera, gracias por estar en Caracol Ahora. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor Herrera, ¿cuál es la posición de usted como abogado litigante frente a esta decisión que toma la Corte Constitucional con la justicia virtual? Bien, yo la celebro y coherente con lo que hice el 18 de agosto del 2020, cuando junto con el profesor Julio Tarazona Navas intervinimos en el trámite que se hacía en la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del decreto 806 que implementaba las TIC para las audiencias. Coherente con eso, digo yo, hoy celebro que la Corte Constitucional haya considerado que los juicios orales en materia penal se deban llevar de manera presencial. Y dejo de inmediato advertido que, al parecer, porque estamos esperando conocer el texto del fallo, que ya lo han criticado mucho y ni siquiera ha salido, pero dejo claro para los oyentes y los televidentes que la Corte Constitucional ha dejado permanente las audiencias virtuales para todas las audiencias preliminares, e incluida la audiencia de acusación y preparatoria, y aún los juicios tienen dos excepciones, que son, primero, por fuerza mayor comprobada, y segundo, cuando se trate de alguna persona que no se encuentre en el país. Por lo demás, lo que tiene que ver con el juicio oral, es decir, la práctica, la evacuación probatoria, alegaciones de clausura de las partes que intervenimos y la decisión, la Corte ha dicho que debe ser presencial, como así lo habíamos reclamado por razones de garantías judiciales. Así lo habíamos reclamado, digo yo, desde el año 2020. Doctor Caballero, lo saludo ya con los buenos días, abogado penalista. ¿Usted cree que es acertado que en la justicia penal las audiencias tengan que ser presenciales? Bueno, lo primero que hay que decir es que la Corte dice que se mantiene la virtualidad para audiencias preliminares, que es formulación de imputación y también ya algunas audiencias propias de la etapa de juicio, como la formulación de acusación y la audiencia preparatoria. El problema que se está presentando aquí es con las audiencias de juicio oral, sobre todo las que tengan que ver con la práctica de la prueba. Yo creo que establecer como regla general, casi que como exigencia más bien, la presencialidad para la práctica de la prueba significa un completo retroceso. Lastimosamente tuvimos que aprender que se podían practicar pruebas de manera virtual por una pandemia. Increíble que en pleno siglo XXI, por allá en el 2020, habiendo tantas herramientas y viendo, digamos, existiendo todas estas plataformas, solamente nos dimos cuenta gracias a una pandemia, porque la justicia penal, pues, por supuesto, no podía parar, no podía cesar. Me parece un poco absurdo retroceder a esa justicia paquidérmica, a esa justicia que se quedó en la historia, porque claramente la virtualidad favorece no solamente la realización de más audiencias, favoreciendo por supuesto también a las víctimas, porque no se ven afectadas, por ejemplo, por el fenómeno de la prescripción, o operaría en menor proporción, pero en todos los casos, sino porque incluso algunas pruebas resulta más fácil practicarlas de manera virtual. La práctica antes de la pandemia, antes de la virtualidad, nos mostraba que muchas audiencias fracasaban porque el testigo simplemente no podía llegar, porque no había remisiones por parte del el INPEC, que es una institución que tiene demasiados, digamos, muchos sindicatos, y había muchas, siempre se presentaban situaciones que no permitían la remisión de los internos. Y resulta que terminamos dándonos cuenta que algunas pruebas incluso es más fácil practicarlas de manera virtual que de manera presencial.
el otro panelista, le puedo indicar que hoy día resulta más fácil introducir un documento, un testigo de acreditación de manera virtual que de manera presencial. Acaba de ir con los documentos impresos y qué sé yo, un documento de 500 páginas, hoy podemos proyectarlo con la herramienta de compartir pantalla y lo podemos ir observando todos al mismo tiempo, no como sucedía antes que nos pasábamos un papelito, las personas revisaban en 30 segundos a ver de qué se trataba y luego el documento iba al testigo. Hoy podemos utilizar herramientas como compartir pantalla y todos en tiempo real podemos ir observando el documento que se va introduciendo. Entonces yo sí creo que es un completo retroceso y creo que además se subestima la capacidad que tiene un funcionario judicial para tomar una determinación de si la audiencia debe ser presencial o virtual, porque por supuesto podemos contar con testigos hostiles o podemos contar con testigos evidentemente mentirosos que puedan, digamos, tener algún tipo de ayuda para rendir su testimonio y este no es espontáneo. Entonces creo que debió mantenerse como regla general la virtualidad y que los jueces, por supuesto, puedan tener el poder de decir esta audiencia se realizará de manera presencial. Pero doctor Herrera, ¿qué estaba protegiendo aquí la Corte? ¿Cuáles eran los riesgos de mantener, por ejemplo, esas audiencias de juicio penal virtuales? Bueno, para los que trabajamos el campo penal, es absolutamente clara la suma de dificultades que presenta la propia técnica que se conoce como los interrogatorios cruzados. Eso es una dinámica que a juicio de este modesto profesional requiere de la presencialidad. Pero déjeme decirle dos, tres cosas muy importantes. La primera, en el 2020, cuando se intervino frente al decreto 806, que no tocaba el campo penal, sino el civil, laboral y administrativo, fueron muchas las voces que se levantaron pidiendo la inasequibilidad, fueron casi 2 docenas, entre ellas muy respetados colegios de abogados y organizaciones. Y allí, de parte nuestra, el debate lo dimos básicamente de cara a la garantía del debido proceso y el derecho de defensa como una garantía bajada de tratados internacionales de derechos humanos, queriendo decir con esto que por encima de la discusión de si conviene o no conviene, por encima de la discusión de cómo me acomodo mejor yo, si a una justicia presencial o virtual, están unos conceptos de carácter internacional bajados a la Constitución de Colombia y que en materia probatoria la recoge perfectamente, principios que irradian todo el proceso como la inmediación de la prueba, que no obstante que se habla hoy de la inmediación física y la inmediación virtual, consideramos que deja mayores ventajas de apropiación por parte del funcionario en lo que suceda dentro de la audiencia. Y déjeme solo poner un ejemplo. En las audiencias virtuales de juicios, un testigo que se muestre renuente a comparecer ha tenido muchísima problemática para hacerlo comparecer, porque en la audiencia presencial yo le digo al juez, el testigo está avisado, está renuente, se suspende y se manda a conducir con la policía. Aquí, si se trata de conducirlo de manera virtual, yo le haría una pregunta. ¿A dónde lo conduzco para que se conecte a un café internet o a dónde debe ir la persona? Pero le puedo poner docenas de ejemplos, como por ejemplo, cuando se trata de revisar y discutir cadena de custodia de evidencias digitales que están con anotaciones en diferentes colores. Eso no lo muestra la cámara compartida de una audiencia virtual, eso lo confirma y lo verifica uno allí mismo. ¿Qué decir del testigo único? ¿Qué decir del testigo que tiene que declarar detrás detrás de uno cualquiera de los que ya está declarando y se conecta con el nombre de otra persona solo para presenciar la audiencia? Y aquí me podría quedar dando un sinnúmero de situaciones propias que en mi concepto afectan las garantías que deben reinar dentro del proceso penal. Y por supuesto que la conveniencia, le termino con esto,
frente a traumas económicos y que el IMPEC no tiene para trasladar. Yo le puedo mostrar docenas de audiencias que se han frustrado porque no se puede hacer la conexión con la picota, porque el detenido está en una estación de policía a donde no logran hacer la conexión y eso genera aplazamientos igual de lo que sucedía de manera presencial. Voy con el doctor Caballero. Doctor Caballero, ¿qué responde a estos argumentos del doctor Herrera, pues exponiendo también las desventajas que implicaban las audiencias virtuales? Claro, a mí me sorprende que el doctor Herrera pretenda construir la regla a partir de las excepciones. Claro que me está mostrando unas situaciones problemáticas que deben sí o sí corregirse por parte del juez. El juez tiene, digamos, los poderes para poder corregir eso. Ahora, él dice, ¿dónde conecto al testigo si el testigo no tiene conexión? Pero yo le voy a poner un caso. Hay una persona en un caso de connotación nacional. La persona, la testigo, está hoy privada de la libertad, tiene una detención domiciliaria, y en su casa, desde el celular no tenía una buena señal de internet. Y eso lo evidenciamos, y había menores ahí presentes, digamos, el ambiente no era propicio para eso. ¿Qué se autorizó? Que esta persona fuera conducida, ¿dónde? Pues a la sede del centro de servicios. Y alguien, la podía observar allí, le generó una conexión, la llevaron, se conectó, rindió su testimonio y se volvió, y nosotros la interrogamos de manera virtual. Entonces, creo que las soluciones son muy sencillas. Si el problema es apreciar al testigo frente a frente, pues el testigo puede ir a la sede del juzgado, pero ¿por qué regla general para todos que asistamos? Es decir, podría ser una opción, y conozco casos en donde se ha puesto como opción asistir a la sede judicial de manera presencial, o si queremos, y en un caso, pongo el caso, digamos, digo la ciudad, no estoy en Bogotá, el caso de Ibagué, o que podamos asistir de manera virtual, es decir, lo podemos escoger y no se afecta para nada. Que nosotros ponemos de ejemplo que el IMPEC no tiene gasolina, no hace las remisiones, pero que también hay casos en donde no se ha podido establecer conexión con la picota. Pues habrá que corregir el internet de la picota. Yo he tenido en esta oficina por ahí unas 200 o 300 audiencias desde la cárcel de Picaleña. Y nunca hemos tenido ningún problema, o en muy pocas ocasiones hemos tenido problemas para establecer conexión virtual con la cárcel de Picaleña. Mayores problemas hemos tenido, en su caso le estoy diciendo, cuando hemos ido a hacer diligencias presenciales en Picaleña por el ingreso, por la incomodidad, porque no hay un lugar donde hacerla, porque no hay un espacio, y resulta que las audiencias virtuales son las que mejor se han podido realizar. Entonces, esas situaciones excepcionales, por supuesto, hay que tenerlas en cuenta y el juez podrá tomar la decisión. Pero tenerla como regla general, a mí sí me parece sumamente errado, y la Corte Constitucional aquí no ha entendido la realidad del litigio. Ahora, ¿en qué va a terminar esto? Yo no estoy dispuesto a renunciar a ningún proceso, pero yo he realizado audiencias en un mismo día en 3 ciudades distintas, y el fiscal está en una ciudad y el juez está en otra y el testigo está en otra. Pues, ¿qué va a suceder? Que se van a frustrar más audiencias, y eso va a favorecer que opere el fenómeno de la prescripción de la acción penal, y hay que pensar también en las víctimas. Yo normalmente soy defensor, pero también soy representante de víctimas en algunas ocasiones, y las víctimas, ¿dónde quedan? Yo he tenido casos en donde una testigo ha tenido que recorrer 4 horas desde la Sierra Nevada hasta mi pueblo, el Copey Cesar, para establecer conexión virtual. Ya. Ahora va a ser peor si esta persona no solamente la tenemos que llevar al pueblo para que se pueda conectar a internet, sino que la tenemos que llevarla ahora a Valledupar para que pueda asistir presencialmente a la sede del juzgado. Y tengo otra situación por comentar. A veces nos desplazamos a otra ciudad y llegado el momento dice, lo sentimos, doctor, la audiencia se aplaza. Los gastos para el ciudadano son sumamente superiores con la presencialidad, y no podemos también generarle más cargos a un ciudadano que quiere acceder al sistema de justicia. Me llama algo la atención de esta decisión de la Corte, doctor Herrera, y es ¿por qué solo con la justicia penal? ¿Por qué no se hace con la de familia y con la civil? Usted recordará, y lo he venido diciendo desde el primer momento, que con el decreto 806 del 2020 se avanzó en materia de la justicia civil, familia y contencioso administrativa. Y allí la Corte profirió la sentencia C-420, donde dio la bala al artículo 7º y 16, entre otros, del decreto,
que habilitaba las audiencias virtuales sin perjuicio de que el juez, en determinados procesos que allí también se pueden dar, ordenara la presencialidad. Pero en este caso, la Corte tiene que pronunciarse frente a la constitucionalidad de una ley estatutaria como es la ley de el funcionamiento de toda la administración de justicia. Y entonces allí ya tiene que abarcar todas las ramas del derecho en las que el Estado resuelve situaciones jurídicas. Por eso está allí el tema de la justicia penal como una excepción, pero repito, como lo dijera el colega que me acompaña, extensión que hace o exigencia que hace la Corte Constitucional solamente del juicio oral, es decir, todas las audiencias preliminares, como las audiencias donde se pide libertad, donde se imputa, donde se piden búsquedas selectivas de datos, etcétera, etcétera, todas seguirán vía virtual e incluso en la fase de juzgamiento tendremos que la audiencia de acusación y preparatoria seguirán virtuales, pero la Corte, creo yo con atino, ha dicho que el juicio donde se practican y evacúan las pruebas, ese tiene que ser por privilegio de la rama penal de manera presencial. Doctor Felipe Caballero, ¿ustedes van a marchar, van a protestar? ¿Ustedes esperan que la Corte se eche para atrás con esta decisión? Bueno, por supuesto, con las vías democráticas exigiremos algún tipo de solución para esto, ya sea un tipo de medida de orden legislativo y por supuesto expresaremos nuestra voz de protesta para hoy a las 2 de la tarde. Los litigantes y sobre todo el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia pues hará presencia en la Corte Constitucional para de manera pacífica y democrática expresar nuestra inconformidad. Y repito, no solamente por un tema de mera comodidad para nosotros, sino también para jueces, para fiscales, para testigos y por supuesto hay que pensar también en las víctimas y en los procesados, que son los, digamos, los más relevantes y los ejes de este proceso penal. Entonces manifestaremos nuestra inconformidad y buscaremos distintos tipos de salidas para evitar que volvamos a ese pasado y esa justicia paquidérmica y por favor concientizar a esas personas que se les atrofia la capacidad de adaptarse al cambio para que entiendan que es posible una justicia virtual como regla general en el juicio oral y por supuesto excepcionalmente tendremos que acudir a las salas de audiencia para poder obtener los mejores resultados de cara a la administración de justicia. Doctor Caballero, doctor Herrera, gracias por estos minutos aquí en Caracol Ahora. Al final el debate lo que permite es entender, que la gente entienda un poco más este tema desde dos ángulos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.